Hola, buenas. En esta práctica vamos a medir pérdidas de señal e interferencias en diferentes tipos de cables. En el primer apartado utilizaremos un generador de baja frecuencia AMEG HM8030 con el que generaremos una señal de 1 MHz, un osciloscopio Hammer HM205 en el que visualizaremos cómo afecta la señal del generador y diferentes cables de prueba, que serán cable paralelo, cable de pares, abantallado de audio y coaxial. Además, también se medirán las interferencias causadas por un cable de corriente conectado a la red eléctrica de forma cruzada y paralela a nuestro cable de prueba. Empezaremos conectando un BNC en la salida de 20 vatios del generador y conectamos otro BNC en la entrada del canal 1 del osciloscopio. A continuación, encenderemos el generador y lo configuramos para que genere una señal senoidal de 1 MHz. Configuramos los potenciómetros de offset al mínimo y el de amplitud al máximo. A continuación, calibramos los potenciómetros del osciloscopio girándolos a la derecha y una vez todo configurado, comenzamos a medir las pérdidas de los diferentes cables. Comenzaremos con el cable paralelo, acercando la pinza de cocodrilo, previamente habiendo agarrado con las piezas del osciloscopio el extremo pelado del cable sin coger la cubierta. Podemos observar cómo se va distorsionando la señal conforme acercamos la pinza, con interferencia hasta tocar la cubierta del cable. Ahora mediremos la interferencia causada por el cable de corriente, que aplicará una señal de 50 Hz y 230 vatios, debido a las características de la red eléctrica. Mediremos de forma cruzada en un punto del cable, y en paralelo cogiendo unos 20 centímetros de cable aproximadamente. Repetimos estos procesos de medida con todos los cables y anotamos las medidas en nuestra tabla. Como podemos observar, el cable coaxial no presenta apenas interferencias, debido a su malla protectora, que repele casi todo ruido externo. También destacar que el cable pantalla de audio fue medido con vivo malla en vez de vivo, por lo que los resultados serían diferentes en ese apartado. A continuación, mediremos las pérdidas de señal en un cable coaxial para 3 frecuencias de UHF. Utilizaremos un generador Promax GV698, con el que aplicaremos una señal modulada en los canales 21, 43 y 65 a una bobina de cable coaxial por un extremo. Por el otro extremo de la bobina mediremos el nivel de señal recibida mediante un medidor de campo Televes H45. Primero tomaremos las medidas de entrada conectando directamente el generador al medidor de campo. En el canal 21 nos da 87,9 decibelios. A continuación tomamos las medidas conectando los aparatos a sus respectivos extremos de la bobina y anotamos una señal de 76,5 decibelios en el canal 21. Para calcular las pérdidas, restamos el nivel de entrada menos el de salida y nos da 11,4 decibelios. Repetimos el proceso con los canales 43 y 65 y los anotamos en la tabla. Estas son las medidas obtenidas. Para terminar el nivel básico, mediremos las pérdidas de un enlace de fibra óptica que simulará la conexión entre el regleto de un RTTY y la roseta de un RTR de una vivienda. Para ello utilizaremos un emisor de luz Promax ProLite 105 con el que generaremos una longitud de onda sin modular, a la que se le conectará un cable de fibra óptica que con un acoplador irá conectado al enlace entre el RTTY y el RTR. En el otro extremo del enlace irá otro acoplador en el que se conectará un cable de fibra óptica a la entrada OLT del medidor de potencia óptica Promax ProLite 67, en el que obtendremos las medidas para rellenar la tabla de pérdidas en fibra óptica. A continuación, conectamos el equipo como se ha mencionado anteriormente sin el enlace y tomamos las medidas. Mandamos las 3 longitudes de onda o landas con el medidor al medidor de potencia para visualizar sus pérdidas. Entramos en el menú de test de atenuación para observar las pérdidas de todo. Ahora, para dejar las pérdidas a cero, mantenemos pulsadas las 2 flechas del medidor. A continuación, conectamos el enlace en ambos acopladores para conectar los dos aparatos y simular
el RTTY y el RTR. Si nos metemos en el test de atenuación, podemos ver las pérdidas de las 3 lambdas por el cable conectado. Ahora nos vamos al apartado de medidores de potencia, en el que podemos ver la potencia y las referencias de cada lambda tomadas en decibelios metro. A continuación, volvemos al test de atenuación y observamos el cambio en los valores al doblar el cable de fibra. Esto es debido a que supera el límite de reflexión, dando medidas muy malas. Aquí está la tabla de medidas con las pérdidas. En el nivel avanzado determinaremos la longitud de un cable coaxial mediante la medición de las pérdidas de retorno. Para ello, utilizaremos un osciloscopio AMEG HM205 con el que mediremos las pérdidas de retorno, un generador de baja frecuencia Promax GF232 con el que obtendremos una onda cuadrada de 420 kHz, dos test de BNC, un cable RG59 y cargas PNC de 50 y 75 ohmios. Para ello, conectaremos una T de BNC en la entrada 1 del osciloscopio y otro cable a la salida de 50 ohmios del generador, que irá conectado a un extremo de la T del osciloscopio, y en el otro extremo conectaremos uno de los extremos del cable. Por último, en el otro extremo del cable conectaremos una T de BNC a la que le conectaremos las resistencias anteriormente mencionadas. Una vez conectado el equipo, primero ajustamos el generador a 420 kHz y pulsamos el botón para que nos dé una señal cuadrada. Después visualizamos la señal en el osciloscopio cuando no tiene cargas y vemos que es cuadrada como se marcó anteriormente. Se ve así porque al no tener cargas, viaja hasta un extremo y puede volver sin problema. Ahora veremos cómo oscila la señal con diferentes cargas, empezando con una de 75 ohmios. La señal, como podemos ver, se aplana debido a que la impedancia del cable es también de 75 ohmios y coge toda la carga transmitida por el cable. Ahora, con una carga de 50 ohmios, podemos ver que no se aplana del todo, porque hay 25 ohmios que no absorbe, por lo que rebota otra vez. Si introducimos dos cargas de 50 ohmios, la carga se divide porque se encuentra en paralelo, por lo que realmente es una carga de 25 ohmios y ocurre lo mismo que con una de 50 ohmios, pero más acentuado. Por último, para calcular la longitud del cable, aplicamos la siguiente fórmula, donde C es la velocidad de la luz, Fv es el factor de velocidad del cable y T es el tiempo de retorno de la señal. Sustituimos los valores pasando la velocidad de la luz a metros por segundo y el tiempo a segundos. Y el resultado nos da una longitud de 54,45 metros. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente práctica.